Tenemos 5 minutos para preguntas. Si quisieran, pudiésemos recoger algunas preguntas y entonces presentarlas al panel para que los panelistas las aborden en su turno. ¿Hay preguntas? No veo bien. Renato, ¿no? Traen acá. Hola, buenos días a todos. Yo también soy un estudiante de la maestría de Relaciones Internacionales con Jason, profesor Guevara. La pregunta que tengo es, hoy celebramos 30 años del triunfo del capitalismo ante el comunismo, a pesar de los ejemplos de Leiva que son un poco preocupantes. Mi pregunta es, cuando vemos a la autocracia de Xiaoping, Putin, Orbán, Duterte, ganando más espacio, podemos decir que, digamos, la batalla de la democracia ante la autocracia, esta batalla no la ganamos todavía, diferentemente del triunfo del capitalismo ante el comunismo. Este es mi comentario, mi pregunta. Muchas gracias, Renato, estudiante de nuestro programa de maestría también. Por favor, la pregunta, por favor, para que tomen nota, es ¿qué hay al respecto de la batalla entre autocracia y democracia? ¿Cuál es la situación actual en ese sentido? Yo tengo 2 preguntas. Yo soy Fernando Ángel, soy abogado. Para la doctora Carla Pousa me gustó mucho la exposición, cómo ganan influencia el Tratado de la Luna y de los cuerpos celestes, así como otros tratados de neutralidad en materia de protección y desmilitarización de la Luna. Ahora que usted dijo que se ha llegado mucho más, China ha llegado a esas partes y están utilizando esos cuerpos celestes como mecanismo de represión a nivel militar. Y para el doctor Adolfo Leiva, interesante su intervención, me gustó mucho la narrativa que utilizó, pero me dejó perspicaz en sus últimas palabras cuando utilizó el adjetivo los buenos grupos democráticos, o sea, los buenos regímenes democráticos, y lo afianzó en la época de los 90 y de los 80 y los 70, cuando ya se ha determinado que la mayoría de los regímenes militares a nivel de América Latina y que eran mecanismos de represión y donde se crearon terrorismo de Estado, como en Argentina, Uruguay y Paraguay, fueron sufragados por Estados Unidos. ¿Cómo se puede confrontar esa realidad con esa narrativa? Gracias. Buenos días, mi nombre es Ezra González y antes quiero agradecerle al panel la excelente exposición que nos han dado esta mañana. Mi pregunta es esta. En el 2005, Vladimir Putin dijo que la caída de la Unión Soviética era una catástrofe geopolítica, de las más grandes de la historia. Se puede achacar a los Estados Unidos y a Occidente que haya tenido una oportunidad perdida para atraer a Rusia más hacia Occidente y que tomaran en cuenta la historia rusa en cuanto al encirclement. O sea, ellos siempre han estado preocupados por estar rodeados de enemigos, y al aceptar Bill Clinton a Polonia y otros países en la OTAN, reavivó esa paranoia rusa. Esa es mi pregunta. Una más en esta ronda. Muchas gracias. Soy la embajadora de Costa Rica, mi nombre es Yoconda, y quiero agradecer la invitación a la universidad y también por haber abierto este espacio para reflexionar sobre 30 años después de la caída del muro y lo que él simboliza. Me gustó mucho la diversidad de pensamiento en la mesa, creo que es propio de la academia, y creo que, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales hace más o menos 25 años, y creo que la profesora Carla Pousa arrojó luces y no sombras, y eso creo que da muchos elementos, porque esto me
me ubicó en que hace 25 años se hablaba precisamente de que esto, no cómo iba a pasar, pero que esto iba a pasar, porque si uno toma como base a Paul Kennedy, que por cierto no hay que lo mencionaban, pero estoy segura que todos lo han leído, en El ángel y la caída de la potencia, en la Realpolitik, en la ubicación, el movimiento de la Pax Británica, la Paz Americana y ahora la transición en la que estamos. Yo tengo aquí dos preguntas. Una es básicamente una reflexión que lleva a una pregunta, que se hablaba hace 30 años y el mundo alegóricamente recibía la caída del muro como la caída del comunismo versus el capitalismo, y que entonces el mundo iba a estar mejor. Pero dice Eric Hobsbawm que esto lo que develó fue la situación del mundo, y lo que hemos visto en los últimos 30 años es que ha habido cosas buenas y ha habido cosas también no tan buenas, y que hoy los muros que se hablaban, de los que se hablaban antes tan claramente, hoy los muros están al interno de los países. Y cuando uno habla de la concentración de riqueza por un lado y habla por el otro de la exclusión social, se dice que la gran batalla es cómo levantar los muros. Incluso acá, yo estoy recién llegada a Panamá, se habla de la sexta frontera como el gran desafío para poder levantar los muros desde el punto de vista social. Entonces ese es el gran desafío hoy, cómo derribar esos muros a nivel de lo interno de los estados, ¿verdad?, desde esa perspectiva de la inclusión social. Y esa es una de las preguntas que dejo planteada, porque también vemos los muros regionales, no solamente en América como continente, en relación con los migrantes, por ejemplo, que son parte precisamente de todas esas corrientes, en gran parte producto de esa exclusión social. Bueno, eso lo dejo ahí porque es importante que reflexionemos en relación con los muros que hoy estamos viendo como grandes desafíos. Y la pregunta concreta ya, que es para la doctora, es en esta visión de la Realpolitik, donde hay un auge y caída en potencia, donde el crecimiento económico es el primer factor que va posicionando, y vemos a China hoy en ese crecimiento, y lo hemos visto en los últimos 25, 30 años, y la relación de el poder militar que se va desarrollando, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos hoy? Porque yo recuerdo que en 1994-95 se decía que en el 2025 ya China iba a ser la gran potencia, compartiendo, obviamente no era la única, pero en la punta de lanza. ¿En qué punto nos encontramos hoy dentro de ese análisis, en esa relación del poder económico con el poder militar, y por supuesto China protagonizando con Estados Unidos? Yo no tengo la habilidad de Juan Pablo II con los lenguajes. Yo entiendo unas cosas de esas preguntas. Yo no creo que pasa fue una pelea de capitalismo contra comunismo, fue una pelea de la libertad contra la autocracia. Capitalismo contra comunismo, estamos pensando qué sistema es mejor para nuestras necesidades materiales. Yo quiero comida en mi mesa. ¿Qué es mejor, comunismo o capitalismo? Capitalismo. Pero la persona humana no solamente necesita comer, nos tenemos necesidades por la dignidad, la justicia, la solidaridad. ¿Qué es el mejor sistema por eso? ¿Autocracia o democracia? Libertad. Hoy en el día, la pregunta es si nuestro sistema capitalista puede ser también un sistema que puede promover la dignidad humana, la justicia. Entonces, switching to English, what I'm saying is the challenge today is not simply to defend capitalism as an economic system, but to demonstrate that capitalism isn't going to become just, to demonstrate that capitalism is compatible with
and can promote more fundamental values. The biggest threat to the capitalist system is if it is perceived simply as a way of empowering a few people and disempowering the majority. Whereas if people see that in societies like Panama, like the United States, like my own country, which is tearing itself apart right now, if people see within those societies that you have a system that promotes human equality while maintaining human freedom, that is what will maintain the strength. Thank you very much. Okay. Appreciate that. Bueno, a ver, sí. En cuanto a lo del régimen internacional espacial, definitivamente el tiempo en el cual estos fueron adoptados no es el mismo, así que hay que reevaluar no solamente eso, sino muchos otros. Siempre se fue claro, aunque no se debía militarizar el espacio, pero entonces entramos en el tema de qué es fuerza y cuál es el uso de la fuerza. Lo que puede ser defensivo para mí puede ser ofensivo en cuanto al uso de la fuerza militar como tal en un momento dado, así que se prestan muchas interpretaciones, igual que lo de las denominadas 9, 11 líneas de China en el mar del sur de la China, que deja unos espacios, porque son como unos guiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede estar la libertad de navegación o no. Entonces, ya le digo, está escrito, pero la interpretación es la que puede resultar un problema futuro, así que vale la pena reevaluar todos estos temas, ¿no? En cuanto a la autocracia y esto, bueno, lo que sí es importante que puedo decir desde la perspectiva china es que China se ha mantenido en el tiempo en sus principios de no intervención en los asuntos internos de otros estados, pero principalmente que no intervengamos en los de ellos. Y la forma como ellos manejan sus ciudadanos y demás es un asunto interno, y por lo tanto se han ido aprovechando lo que les mencionaba, posicionando dentro de las Naciones Unidas, y en el tema de derechos humanos principalmente se han opuesto férreamente a adopción de resoluciones basadas en un país específico, donde se condenen a países de manera específica por violaciones a derechos humanos, y lo han ido haciendo poco a poco, y este es un tema pues que también se ve reflejado en su oposición al denominado principio de responsabilidad de proteger, que se ha discutido de una manera reciente a efectos de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los muros, no les sabría decir en este momento, pero ¿dónde estamos? Bueno, recuerden que al final los países siempre buscan maximizar su poder a través, pues, ya sea de su aspecto militar, político, económico y el denominado poder suave. En tal sentido, definitivamente, ya que China ha ido adquiriendo mayor poder económico, esto se ha visto reflejado en una mayor expansión en el aspecto militar, pero también en el aspecto político y cultural. Entonces, lo que no les sé decir bien es si le estoy contestando la pregunta, pero si debe Estados Unidos preocuparse, sí, debemos nosotros preocuparnos, presumo que también, porque estamos como en el medio de esta rivalidad. Y solamente para darle un ejemplo, recientemente China pasó una nueva ley de inteligencia en la que requiere que los ciudadanos, las entidades, las corporaciones chinas deban dar información a los agentes de la seguridad china si estos le requieren, no importa si estén dentro del territorio chino o fuera. Y esto pues deja muchas inquietudes, especialmente qué es lo que está realmente detrás de la iniciativa de la franja y la ruta, por el acceso de información y control que pueden tener de una manera más disimulada. ¿Quieren ellos realmente posicionarse en esa forma? Puede ser que no, sin embargo, todo lo que vaya en contra de sus intereses nacionales en un momento dado, ellos estarían en la capacidad de ripostar, ¿no? No sé si... Gracias, doctora. Doctor Estanciola, brevemente, por favor. Rápidamente, solo quería agradecerle a Renato traer a colación esta pregunta sobre democracia y capitalismo. A mí me preocupa grandemente, como persona muy vieja aquí, de que
Vivimos aquí en Panamá épocas donde no teníamos democracia, creo que hemos olvidado cómo se siente no vivir en democracia. Cuando hablamos de China aquí en Panamá, hablamos como que la gran promesa china, las grandes oportunidades de negocios para poder exportar y cosas parecidas, y poco hablamos de los abusos de derechos humanos, hablamos un poco de la autocracia. Es importantísimo que sigamos haciendo esas preguntas acerca de esa dicotomía de la que mencionaba Renato, acerca de democracia y capitalismo, libre mercado, tener conversaciones más informadas acerca de eso.